capítulo 4 de Gálatas, el versículo 1 al versículo 7, ¿no? Ahí veremos que la condición del heredero es la que determina si puede o no administrar la herencia. Vamos a leer desde el versículo 4, aquí lo tengo también desde el versículo primero. Después del pasaje anterior, habiendo visto que la ley, ¿para qué sirve? Para los usos de la ley, ¿no? Y luego termina en el versículo 29 del capítulo 3 diciendo que nosotros somos de Cristo y ciertamente somos linaje de Abraham y herederos según la promesa, ¿no? Ahí termina el capítulo anterior y empieza aquí, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El capítulo anterior termina con este versículo, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, esos herederos, dice en el versículo primero, que si esos herederos tienen la condición de niños, en nada difieren del esclavo, aunque son señores de todo, ¿verdad? El heredero tiene derechos sobre la herencia, pero no la puede administrar en tanto que es niño. Dice la palabra heredero, ¿no? Es la palabra cloronomo, que está que dice uno que obtiene una porción o una suerte, ¿no? Especialmente habla de uno que recibe algo no por sus méritos, ¿no? La herencia no es algo que uno recibe por méritos, ¿verdad? Así como es la herencia de Dios en nosotros, es por fe. El verbo heredar es la palabra cloromenó, significa estrictamente recibir por suerte, ¿no? Recibir como propio, obtener. Entonces, el versículo 29 dice que si somos de Cristo, somos herederos, ¿no? Herederos en Abraham. Y hermanos, ¿por qué somos herederos nosotros de Cristo, herederos de la promesa? Porque en primer lugar nosotros hemos sido hechos herederos primero legalmente, ¿no? Y luego tenemos que ser herederos, como vamos a ver, materialmente, ¿no? Legalmente somos herederos porque Cristo compró. Él pagó el precio exigido por la justicia para redimirnos, para comprarnos, y puso en nosotros, como dice más adelante, el Espíritu de su Hijo, y nos hizo hijos, nos hizo herederos. Dice en Colosenses 1:10 que, hablando, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Aquí empieza el punto: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿no? Dios nos hizo aptos para participar de esa herencia, el cual, dice, nos ha librado
Jesús de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Él nos redimió y nos hizo aptos para participar de la herencia, ¿no? Entonces legalmente nosotros somos herederos. En los versículos, en el capítulo 2 de este mismo libro dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Entonces el Señor nos redimió, ¿no? Y nos compró. Él quitó el acta que iba contra nosotros y que era contraria, ¿no? Entonces Él, digamos, legalmente nos compró para hacernos sus hijos. Y luego lo hizo materialmente, ahora Él lo hizo ya en nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer del Espíritu, de nuestro Padre, de una simiente, como dice, incorruptible. Antes nosotros, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, estábamos, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces éramos hijos de ira, pero Él nos hizo hijos de Dios. Dice en Pedro, en su segunda carta, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, ¿no? Él nos dio la naturaleza suya, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? Entonces Él nos hizo participar de la naturaleza propia de Dios, ¿verdad? Así como lo que Dios está haciendo ahora es una restauración, ¿no? Así como hizo en Adán. A Adán lo creó a su imagen y semejanza, como dice en Génesis, ¿no? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿verdad? Le dio aquí propósito. Entonces, pero lo que quiero ver aquí es que lo hizo al hombre a su imagen. En el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Esa imagen que Adán perdió, ¿no? Aquella muerte que él tuvo espiritual, donde se apagó podemos decir, aquello que tenía en cuanto en su relación con Dios, esa vida de Dios, que ahora vuelve a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, como nos adoptó, y no solamente, como hemos dicho, legalmente, sino realmente, entonces ahora tenemos la condición de hijos. Y si de hijos, también de herederos. ¿Herederos de qué? Somos herederos de la herencia. Dice en el capítulo 3, versículo 29, que hemos leído: si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿no? La promesa, ¿cuál promesa? La promesa dada a Abraham, ¿no? Las promesas dadas a Abraham. En el capítulo 10, en el versículo 16 dice: ahora bien, dice, a Abraham fueran hechos las promesas y a sus simientes, eso lo vimos la clase pasada. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, dice, la cual es Cristo, ¿no? Cristo es la simiente a la cual se refiere, ¿no? A quienes fueron hechas las promesas.
¿no? En el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Que aquí en el capítulo 4 dice que nosotros recibimos la promesa del Espíritu de su Hijo. Y la bendición de Abraham. La bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Miren, en el capítulo 12 de Génesis está, ¿no? Cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas estas promesas son las promesas de los hijos. Son las promesas hechas, como hemos leído en Gálatas, hechas a Abraham y a los descendientes, ¿no? Que somos nosotros. Dice, bendeciré, dijo Dios, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Los hijos de Dios tienen todas estas promesas, ¿verdad? Miren, ¿no? Primero, hará de nosotros una nación grande, somos una nación grande, la iglesia es una nación que está repartida entre las naciones, una nación grande. Engrandeceré tu nombre, el nombre de Dios está engrandecido y serás bendición. Los verdaderos hijos de Dios somos bendición, ¿verdad? Como que dice aquí. Y luego dice, de parte de Dios, Él bendecirá a los que nos bendigan. Y a los que nos maldigan, maldecirá. Él lo va a hacer, no nosotros. Y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Nosotros estamos puestos en esta tierra para hacer bendición a todas las familias de la tierra. En el versículo 20, vuelve a hacer otra vez, el capítulo 22, perdón, vuelve a hacer Dios otra promesa. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto esto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, dice, te bendeciré nuevamente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la orilla que es a la orilla del mar, como la arena, perdón, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, ¿no? Las puertas de los enemigos es el consejo de los enemigos, la autoridad sobre los enemigos, ¿no? El juicio de los enemigos. Entonces Dios, estas son las promesas que Dios ha dado a sus herederos, ¿verdad? A los que heredarían. Por eso hablamos de la promesa. Ahora bien, según el versículo primero del capítulo 4, ¿qué pasa cuando el heredero es niño? La palabra niño es la palabra nefios, que en este versículo usa la palabra nefios, y quiere decir literalmente que no tiene poder del habla, ¿no? Entonces es un niño pequeño que todavía no habla, ¿no? No podía hablar. Y obviamente esa condición haría que ese niño no podría gobernarse a sí mismo por ser niño, y mucho menos administrar la herencia, ¿no? Dios usa esta ilustración, ¿verdad? Dice que es como un esclavo, ¿verdad? Un esclavo, hermanos, dice la palabra doulos en el idioma original, dice que quiere decir precisamente esclavo, dice, es el término más inferior en la escala de la servidumbre, ¿no? La persona, en cuanto es niña, dice, no difiere nada de esclavo, ¿verdad? Él es como el esclavo, él a pesar de ser heredero, y como dice también el versículo 1, a pesar de ser el Señor de todo por recibir la herencia, no lo que nosotros tenemos como herederos en Cristo, pero Él no tiene la capacidad,
¿no? Aunque es Señor, la palabra Señor también la palabra Kurios, que quiere decir la posesión de un poder o una autoridad, ¿no? También se traduce amo, Señor. Como es el hijo, es el heredero del dueño, entonces tiene poder. Entonces el Señor es aquel que tiene el poder para administrar toda la herencia. Pero como dice el versículo primero que hemos leído, que estamos considerando, le dice, ¿no?, a los que son niños que no pueden, ¿no?, que no tienen la capacidad de ejercer la administración de la herencia. Y recuerden, estamos hablando de Israel bajo la ley. Cuando Israel estaba bajo la ley, estaba en un estado, como dice aquí, de niñez espirituales, ¿no? Y aunque él era el pueblo de Dios y le correspondía la herencia de Abraham, nunca fue una bendición para la tierra. Muy apenas, me imagino, en el reinado de Salomón, hubo bastantes cosas que nos pueden llevar, digamos, a una figura y sombra de lo que es ser bendición para la tierra. Pero miren, incluso en los tiempos de Cristo, ¿no?, los mismos israelitas, a los pueblos de la tierra los denominaban gentiles, ¿no? Les ponían este nombre, les llamaban los perros, ¿no? Entonces, hermanos, ellos no fueron nunca poseedores de esta herencia, no eran bendición. Miren, tal fue así que era prohibido entrar en la casa de uno que no fuera hebreo. Y fueron bendición para todas las familias de la tierra, pero ellos no habían entrado definitivamente en esta herencia. Recuerden el apóstol Pedro que hemos visto, para ir a la casa de Cornelio. Cuando entró, ¿qué fue lo que le dijo? Miren, que es para un judío, es muy abominable entrar en la casa de un gentil. O sea, esto nos muestra que ellos, hermanos, eran esos esclavos, eran esos herederos, porque eran el pueblo escogido de Dios, pero niños en el sentido de que no pudieron jamás administrar la herencia. ¿Ok? Por eso dice el versículo 2, como vamos a ver, que el niño ese no es como el heredero, sino más bien como el esclavo. Dice el versículo 2 que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿no? ¿Quién es? Bueno, primero la palabra bajo tutores, la palabra bajo es la palabra upo, que quiere decir bajo de o sujeto a, ¿no? Entonces estaban sujetos a los tutores y curadores. La palabra tutor es la palabra epitropo, que quiere decir uno a cuyo cuidado se le ha confiado algo, ¿no? También se usa como mayordomo, y el verbo correspondiente, tutorear, quiere decir dar permiso, permitir. O sea, se refiere a la autoridad de una persona que daba permisos, ¿no? Tutor en realidad era un siervo de una instrucción superior, muy instruido, que tenía la responsabilidad de las personas que componían el círculo doméstico, ¿no? Era a veces para cuidar a los niños, pero en realidad él estaba a cargo de los niños y de los esclavos, ¿verdad? Él daba permiso. Y la palabra tutor la otra es la palabra curador, es la palabra oikónomo, también, ¿no? Uno que gobierna una casa. Se usaban ambas palabras para denotar a ese siervo responsable de la administración de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué eran los tutores y curadores que estaban sobre los israelitas, sobre los hijos del reino de Israel? La ley era este tutor, este curador, era la persona encargada de los niños. La ley les decía qué tenían que hacer, ejercía autoridad, les instruía qué hacer y qué no hacer, y les daba permiso o les negaba permiso.
incluso les castigaba, ¿verdad? Y dice aquí que este heredero, que es niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? ¿No? En Gálatas 3:24 nos dice, es el tiempo de la fe. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que también tiene que ver como tutor, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál era el tiempo señalado por el Padre? Era el tiempo de la fe. Este es nuestro tiempo. Dice en el capítulo, un poquito más adelante, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se llegó a ese tiempo, el tiempo de la fe, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y vacío. Ese tiempo, cuando se cumplió ese tiempo, que en este versículo dice, el tiempo señalado por el Padre. ¿Amén? Entonces, hermanos, este tiempo fue ya cuando vino Jesucristo, ¿no? En el Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino y díjole, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo señalado por el Padre para salir de la condición de niños, en un sentido, de Israel, para empezar a poder ser una persona administradora de la herencia de Abraham, ¿no? Entonces dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. El tiempo que señaló el Padre. Así dice el versículo siguiente, así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿No? Sigue hablando, estas palabras en realidad son a los descendientes del judaísmo, o a aquellos a los cuales los judaizantes querían llevar a ser judíos. Y Pablo dice nosotros porque él también era judío, ¿verdad? Entonces dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Recuerden que la palabra rudimento es la palabra stoichon, que significa, dice, primariamente cualquier cosa primera de una serie, ¿no? De una serie o de un todo, de un compuesto, ¿no? Denota el primer elemento, el principio, en hilera, en rango, ¿no? También cuando había una fila, hablaba de caminar en orden o en fila, ¿no? Se usaba también de las letras del alfabeto, la palabra rudimento. Rudimentario, por ejemplo, es una palabra que nosotros usamos que quiere decir algo primitivo, ¿verdad? Algo antiguo, incluso algo obsoleto, ¿verdad? Como estaba quedando en ese tiempo ya la ley, en ese sentido. Y la expresión rudimentos del mundo, por ejemplo, se encuentra en varios lugares, ¿verdad? Pero en Colosenses, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, para entender qué quiere decir que ellos estaban en esclavitud, ¿verdad? No estaban libres, sino en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo los mandamientos de la ley. Recuerden que ellos tenían que cumplir la ley, y la ley tenía una protección, ¿verdad? Que eran los castigos por infringirla o los premios, ¿no? Entonces, y aquí habla de los rudimentos del mundo, pero los rudimentos del mundo, aunque pareciera ser algo del mundo, pero vamos a ver que en realidad eran mandamientos de la ley, mandamientos legalistas, que no solamente a los Gálatas, sino en todo lugar, como a los cristianos en Colosas, por ejemplo, los mismos
legalistas querían someter a esta esclavitud, a estos rudimentos, a ellos. Y el apóstol Pablo a los Gálatas dice: ustedes no necesitan hacer ninguno de esos rudimentos, no necesitan ninguno de estos. Lo que tienen que hacer es crecer en Cristo. Miren lo que dice en Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No, andad en Cristo. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero dice el versículo 8: mirad, ¿no? Pongan atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los, aquí está la misma expresión, rudimentos del mundo, y no según Cristo. En este versículo miramos que los rudimentos del mundo tienen que ver con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones de los hombres, y no según Cristo. No, es algo bien fuerte y es algo bien pertinente en esta carta a los Gálatas. Porque los rudimentos, las filosofías, huecas, sutilezas y tradiciones de los hombres son aquellas cosas que decían los Gálatas que ellos tenían que hacer, realizar para recibir la herencia, para ser salvos. Pero dice aquí en el versículo siguiente, 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice en el versículo siguiente, no lo he copiado aquí, que nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él, porque en Él habita aquí corporalmente toda la plenitud de la deidad. No necesitamos aumentarle cosas. Dice, miren, más adelante en el versículo 16, aquí da más específicamente, ¿no?, algunos ejemplos de estos rudimentos del mundo que los tenían esclavos, ¿verdad?, y que no les permitía administrar la herencia. Dice 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, crece con el crecimiento, coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a aquí otra vez dice, los rudimentos del mundo, ¿verdad? Estos rudimentos del mundo distraen, estos rudimentos del mundo le llevan como a un camino alternativo. Y hay personas que piensan que por cumplir estos rudimentos, ¿no?, días de fiesta, todo aquello que hemos visto, ¿verdad?, vamos atrás, por comida, por bebidas, por días de fiesta, ¿no?, asistir a las celebraciones, luna nueva, días de reposo, ¿verdad?, judaicas, aunque dice que son rudimentos del mundo, ¿no? En vez de eso, dice, dan culto, incluso estaban dando culto a los ángeles, y dice, en vez de asirse, en vez de agarrarse de la cabeza, crecer en la cabeza, alimentarse de la cabeza, el cual es Cristo, dice, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Porque dice, pues si habemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahora pregunta, ¿por qué si
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice que estos rudimentos del mundo son mandamientos y doctrinas de hombres y que no traen crecimiento. De tal manera, mis hermanos amados, que hay algunos lugares donde no se entiende la doctrina de Cristo, no se escudriña la palabra de Dios cabalmente, y las personas piensan que por asistir a la iglesia todos los domingos, que por dar sus diezmos y que por participar en algún ministerio ellos ya están bien, cuando lo que ellos no hacen es crecer en Cristo, crecer en las características de Cristo, en la persona de Cristo, en su relación con Cristo, crecer en la fe, como dice aquí, agarrándose, haciéndose, no soltándose de Cristo, de la cabeza, como dice en Juan capítulo 15, Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, tenemos que permanecer en Él. Aquí dice que eso es lo mismo. En cambio, estos rudimentos del mundo nos dan, bueno, en realidad, por ejemplo, los judíos tenían un montón de mandamientos, todos los mandamientos mismos de la ley, de los cuales algunos son mandamientos que todavía pasan hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Pero otros eran rudimentos como cosas de comer, como dice aquí, ¿verdad? No manejes, no gustes, no toques, ¿no? Había cosas que ni siquiera tenían que tocar, porque si tocaban a un muerto, por ejemplo, no podían asistir al templo ese día, eran inmundos hasta la noche. Entonces, la religión que va por ese lado no funciona, trae esclavitud. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Y dice el versículo 23, aunque que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero en realidad no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque el crecimiento en Cristo significa hacer morir los apetitos de la carne. Como dice más adelante aquí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas y una larga lista. En eso, cuando hacemos morir eso, el Espíritu crece, Cristo crece y nosotros estamos en el camino correcto y dejamos de estar esclavos. Porque, hermanos, ¿cómo era la esclavitud? Ahorita vamos a ver lo que quiere decir que estaban esclavos. Pero volviendo y terminando con esta carta a los Colosenses, ¿no? Usa la expresión misma que aquí en el versículo 2, en el versículo 3, que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí nos aclara qué son los rudimentos del mundo. Entonces, Dios quiere que andemos en Cristo, edificados en Cristo, sobreedificados en Él. Amén. Pero otras cosas, los mandamientos como no comas, no tomes vino, no tomes esto, ¿no? Vístete así, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas doctrinas, algunas personas piensan que con eso son salvos y que si uno no cumple esas cosas está perdido. Pero Dios quiere que fijemos nuestro norte por otro lado, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es el Cristo. Amén. En otro lugar le llaman mandamientos y doctrinas de hombres. Ahí mismo manda, ¿no? Mandamientos y doctrinas de hombres. Más adelante, en este mismo capítulo, el versículo 9, dice, mas ahora, dice, conociendo a Dios,
o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mírense, aquí sigue hablando de esos rudimentos como algo que nos va a volver a traer a un estado de esclavitud. ¿Ok? Y aquí a estos rudimentos los llaman pobres y débiles, ¿no? Ineficaces. Han perdido su poder, no tienen poder, no tienen vigencia. En la carta a los Hebreos dice que este antiguo pacto ha perdido su vigencia. En Hebreos capítulo 8, versículo 13, sería muy bueno que usted lo estudie, dice lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿no? En los tiempos del Nuevo Testamento, el viejo pacto ya fue dado por viejo y estaba desapareciendo. Amén. Entonces, los tutores eran los rudimentos o los elementos del mundo que tenían a los que estaban bajo la ley, los tenían en esclavitud. O sea, las verdades de la ley, los principios de la ley que retenían el comportamiento de las personas, pero desde afuera. Entonces la persona no era libre porque hacía algo y venía. Entonces, pero como decíamos antes, ¿no? Esta ley los tenía cercados, pero para que no hicieran cosas malas, para que no se destruyeran. Así como las leyes de nuestras naciones. Las leyes nos impiden al pueblo que se destruya, a los ladrones cometer latrocinio. O sea, las leyes en alguna manera lo que hacen es traer a las personas un temor para no cometer delito. Y eso era lo que hacía la ley. Pero en este nuevo pacto, Dios nos pone su naturaleza y nosotros, si crecemos en esa naturaleza, empezamos a vivir una vida de total libertad, porque el hacer el bien está dentro de esa propia naturaleza. ¿Amén? Entonces, la ley de Dios, ante el problema de que los hombres tenían la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, era una cárcel, era una esclavitud. Antes de la revelación, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, desde que llegara la revelación del Nuevo Testamento, del misterio de la gracia, ¿verdad?, donde hermanos, esas leyes ahora deben empezar a gobernar desde adentro, ¿no? Desde adentro, de esa nueva naturaleza que tenemos nosotros. Pero el estado de las personas en el viejo pacto, este versículo lo determina como esclavitud, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con los versículos del capítulo 3, hemos visto un poquito. 3:22 dice: mas la Escritura, la palabra lo encerró, ¿verdad?, lo guardó, va todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, estaban en un encierro, en una esclavitud, ¿no? La palabra encerrados y confinados, encerrada la palabra sumpleio, que quiere decir encerrar, cerrar, ¿no? Estaban rodeados. Y la palabra confinados, la palabra foureo, que es un término militar, ¿no? Confinados, que dice confinar, mantener bajo vigilancia, como en una guarnición, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Entonces estaban confinados bajo la ley para que no pecaran. Amén.
Entonces estaban en un estado de esclavitud que si nosotros no vivimos en el Espíritu, vamos a continuar. El legalismo nos sigue llevando en un estado de esclavitud, pero a hacer lo bueno como algo externo en nuestras propias fuerzas. Pero la gracia, el nuevo pacto, nos trae internamente un nuevo nacimiento. Nosotros cuando recibimos a Cristo hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, tenemos la naturaleza de Dios, como vamos a ver más adelante. Y ya nuestra vida ya no tiene que estar encerrada por la ley. El hacer las cosas buenas de la ley, no las cosas que ya se cumplieron en Cristo, no los mandamientos, como por ejemplo el de la comida, sino los mandamientos de no matarás, de amar a tu prójimo, amar a Dios. Esos ya son parte de la nueva naturaleza. Como hemos visto antes, el nuevo pacto dice que pondría la ley en nuestros corazones, la escribiría, etc. Entonces Dios nos da eso para vivir en una vida de libertad. ¿Y por qué? Les dice Pablo, ellos querían encerrarse otra vez en un estado de esclavitud, ¿verdad? Bajo la ley. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? El tiempo señalado por el Padre, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Entonces ese tiempo era el tiempo señalado por el Padre, como vemos en el versículo 2. Él envió a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Nacido de mujer para que este Hijo tuviera nuestra misma naturaleza. Solo en nuestra naturaleza Él podía vencer verdaderamente el pecado. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo de la ley y también bajo la ley, para que Él pueda cumplir la ley. La ley es muy importante. Si no hubiera estado la ley, ni siquiera podíamos entender este nuevo pacto. Por eso Jesucristo vino de aquel pueblo preparado por Dios con todas las leyes que ahora nosotros vemos y disfrutamos y entendemos para qué vino, cómo fue que vino. Aquí entendemos, hermano, los profetas y la misma ley, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Ese pueblo era un pueblo preparado para que, llegado el tiempo, se revelara al mundo, a ellos mismos. Tristemente muchos de ellos ni siquiera lo comprenden, el plan de Dios, que es un plan liberador. El Evangelio son buenas noticias, son buenas noticias de poder vivir con libertad. Esta nueva libertad, ¿verdad? Donde lo que sí tenemos que hacer es fortalecer el espíritu, mantener la carne bajo sujeción, ¿verdad? Hacer morir, como dice más adelante el apóstol Pablo a los Gálatas, los deseos de la carne, y como dice aquí incluso más adelante en el capítulo 5, no satisfacer los deseos de la carne, para poder luego andar en el Espíritu, dando el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, Cristo tuvo que hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, cumplir toda la ley. Porque si Él lo hacía en la condición de Dios, pues no tendría validez, ¿verdad? No podría servir de un prototipo, de un ejemplo para nosotros. No podías, en realidad sería como un engaño, porque Dios no puede pecar, Dios no puede ser tentado. Entonces, si Él hubiera estado aquí en esa condición, no de hijo de mujer, no de hombre, pues entonces, claro, pues nosotros diríamos, claro, fácil, pues obviamente, si Él es de Dios. Pero Él dice el apóstol Pablo a los filipenses que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, se despojó de su deidad.
completamente. Miren, en Hebreos en el capítulo 2 dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nacidos de mujer, él también participó de lo mismo. Esto explica el versículo 3. Para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él tuvo que participar de carne y sangre, él tuvo que hacerse hombre para destruir como hombre. Él no lo destruyó con su poder divino, él lo destruyó como hombre, con su consagración, con su fe en Dios, con su dependencia de Dios. Versículo dice: destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre, para librarnos a nosotros, que estamos por temor de la muerte toda la vida sujetos a servidumbre. Temor de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y dice el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Quizá hubiera tenido que hacerse ángel, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Por lo cual, dice, debía ser, miren, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, dice Hebreos 2:17, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos. Él vino en condición, él se despojó de su deidad y vino y fue 100% hombre. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren el versículo siguiente. Dios no puede ser tentado, dice el libro dice Santiago. O sea, él no fue tentado en una condición divina. Él se había despojado y él estaba como uno de nosotros. Fue tentado como somos tentados cualquiera de nosotros. Y como él venció, ahora nosotros que somos tentados podemos acudir a él y decirle, ayúdanos, ¿cómo lo hiciste? Y él nos va a decir, claro, mirando a Cristo, con Cristo yo lo hice, con el Padre, ¿verdad? Bueno, escrito, ¿verdad? Con el Padre lo hice. Y miren en el capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Y luego dice lo mismo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se agarró del Padre y no pecó, aunque era semejante en todo a nosotros. Y dice el versículo 16, ahora este es nuestro camino. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás tentado, ya sabes, puedes hacer como Jesús hizo. Ahora tú te puedes agarrar de Jesús. Entonces ves por eso que Él participó de carne y sangre, por eso fue nacido de mujer, para participar de la naturaleza humana. Y nacido bajo la ley para cumplir toda la ley en esa naturaleza humana. ¿Entendemos el versículo 3? Ahora vamos adelante, el 4, ahora vamos al 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿verdad? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ves? Si lo hacía fuera de la ley, entonces, ¿quién podía haber dicho que él vivió una vida santa, que él venció al pecado? Por eso antes tenía que venir la ley, para que la ley le mostrara estos pecados, no, nosotros teníamos.
Entonces vino a ¿qué? A redimir. La palabra redimir, redención, es la palabra agorazo, que quiere decir comprar. ¿Okay? En Apocalipsis dice, con tu sangre nos has redimido, ¿no? Nos has comprado en la versión moderna. En la versión, la Biblia al día, nos has adquirido. Amén. Entonces, comprar, se usaba mucho para la palabra de comprar esclavos, ¿verdad? Un esclavo, como generalmente con vistas a otorgarle libertad. Entonces, al haber cumplido la ley, hermanos, Jesucristo, como hemos leído antes, después de haber cumplido la ley, más bien fue hecho maldición. Como un cumplidor de la ley, Jesús debió haber recibido las bendiciones de la ley, como dice por ejemplo en Deuteronomio. Aquí tengo Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oís atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y empieza una larga lista de bendiciones. Hermanos, Jesús, al haber cumplido la ley, lo que merecía era todo esto. Pero ¿qué recibió? Recibió la suerte, recibió el castigo de un pecador. O sea, Él tomó mi pecado y lo pagó, para yo tomar su bendición y vivirla. Amén. Pero esa promesa, esa bendición de un cumplidor de la ley, no la podían tener los hebreos que estaban bajo la ley. Teníamos que salir de la ley. Por eso esta carta a los Gálatas. Miren, en Gálatas 3:13, Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición, habiendo vivido santamente. ¿Amén? Entonces, Él no canceló deuda propia, Él canceló deuda ajena. Entonces la ley, como Él ya canceló nuestro pecado, la ley ya no puede enseñorearse de los redimidos. Ya estamos comprados, no nos puede demandar, porque el pecado, la transgresión, el delito, ya ha sido pagado, ya ha sido en Él. Amén. Entonces, por eso Él, como dice el versículo 5, para que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Nosotros recibimos la adopción. La adopción es un término legal. Legalmente somos hijos. Pero no solamente somos hijos legalmente, sino también somos hijos materialmente, engendrados. Miren lo que dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces nosotros somos engendrados de Dios. No solamente adoptados para recibir la herencia. Somos engendrados de Dios con su naturaleza. Miren lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, dice, a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. Cuando Dios creó a Abraham, dijo, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esta participación de la naturaleza divina, esa es la imagen y la semejanza de Dios que ahora tenemos, y esa naturaleza buena de Dios que viene a nosotros y que nosotros tenemos que decidir vivir en esa naturaleza.
Por eso habla de vivir en Cristo. Porque yo puedo vivir en Juan Carlos o puedo vivir en Cristo. Y Cristo usa la vida de Juan Carlos para manifestarse a este mundo. Amén. Somos nacidos de Dios. Amén. Para recibir la adopción de hijos. Como hemos dicho, la adopción de hijos es la parte legal. Y el engendramiento es la parte real. ¿Amén? Para la palabra adopción se usa la palabra huiotesia, ¿no? De huios, hijo, tesis quiere decir colocación, colocados como hijos. ¿Amén? Entonces, huiotesia es una palabra compuesta, colocar hijos. A Jesús se le llama el Hijo de Dios, el huío de Dios. Ya estamos terminando. Vamos al versículo 6, dice: por cuanto sois hijos, ya somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿No? Como somos hijos, nos mandó el Espíritu de su Hijo. El Hijo clamaba, Abba, Padre. Amén. El Espíritu Santo que engendró, hermanos, a Jesús en el vientre de María, también engendró en nosotros a Cristo. Entonces no es solamente un hecho legal, sino el Espíritu Santo vino y nos dio su naturaleza. Dice, miren, en Efesios capítulo 1, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos selló con ese Espíritu Santo de la promesa, que es, dicen, las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención total, debería decir, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para proclamación de su gloria. Dice que nosotros, el misterio escondido desde los siglos y edades, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros estamos para la proclamación, la palabra alabanza quiere decir proclamación de su gloria. La gloria de Dios debe ser vista en nosotros, puede ser vista en nosotros, porque hay una naturaleza que nosotros podremos fortalecer, podremos definir vivir en ella, podemos definir permanecer en ella, como dice el capítulo 15 de Juan, como el pámpano debe permanecer en la vid. ¿Para qué? Para dar continuamente el fruto de la vida. Dice Romanos, entonces ese espíritu de su Hijo clama, Abba, Padre. Lo reconoce como papá, le habla como papá, le pide como papá. Recuerden el Padre nuestro, Jesús mismo nos enseñó. Hermano, hace real en nuestro corazón la paternidad de Dios. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque una vez recibiendo la naturaleza de Dios, podemos vivir todavía según la carne, si decidimos vivir según la carne. Pero dice: no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es lo primero. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces él dice: como son ustedes hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo. Pero si no tenemos ese Espíritu, no somos de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 15 de Romanos 8 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Nosotros podremos vencer al pecado, podremos vencer en nuestra vida, podremos vencer a nuestros propios defectos y fallas, y un día decir, Abba, Padre. Y no necesitamos vivir en temor, necesitamos la fe de Abraham, porque de verdad yo mirarme a mí mismo sin los defectos que toda la vida he padecido, sin las debilidades, parece imposible. Así como para Abraham le parecía imposible engendrar a su hijo Isaac siendo ya de 100 años, y le parecía imposible que su esposa a los 90, toda la vida estéril,
y ya no tenía ni siquiera la menstruación. Era tan imposible como que yo ahora viva en la libertad de Cristo. Amén. Jesús mismo le llamaba a su Padre Abba Padre. Miren Marcos 14:36, y decía, dice Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta en la cruz, Dios le dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Nosotros le podemos decir, Señor, transfórmame, todas las cosas son posibles para ti. En mí. Terminamos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Ahora hemos salido. Los Gálatas habían salido de la ley para estar en Cristo. Y ahora son hijos. Y si hijos, también herederos. ¿Verdad? Ahora hay otra clase de niñez que rápidamente podíamos ver. Dice 3:29, ¿no? ¿Verdad? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Hay algo más que primero, el estar en Cristo nos da la posibilidad de ser herederos y de ser verdaderos administradores de la herencia. Y ese es como el primer paso. El segundo paso es dejar de vivir en la carne, dejar de vivir como niños espirituales, ahora ya nacidos en Cristo. Ese es el otro tema también. Ambas cosas tenemos que cumplir para que hoy nosotros podamos administrar esta herencia maravillosa de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo grandote. Solo quería decirles ahora que el próximo miércoles no voy a estar con ustedes. El próximo miércoles me voy a dar una vacación, ¿no? Espero que puede ser 1 o 2 miércoles porque ando de viaje, ¿no? Estoy yendo a un encuentro allá en Argentina, en Chaco. Y bueno, les pido sus oraciones más bien por mí. Que Dios me los bendiga.